Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por acompañarme en este miércoles 13 de agosto. A nombre de Nacho Lozano, los saluda Paola Rojas y vamos con la información del día. El Gabinete de Seguridad ofreció más detalles de esta entrega, no extradición, entrega de 26 capos de narcotráfico al gobierno de los Estados Unidos. El gobierno federal les ha llamado delincuentes de alto perfil. Desde el amanecer de ayer, cada uno de ellos, 26 en total, fueron extraídos de 5 centros penitenciarios federales y 4 estatales para ser trasladados a la base aérea número 1 en Santa Lucía, Estado de México. El movimiento involucró a 988 marinos, soldados, guardias nacionales y policías federales en un operativo sin nombre, pero con un objetivo clarísimo: expulsar del país a estos personajes que, a pesar de estar en prisión, continuaban activos en sus operaciones criminales que concretaban a través de las personas que los visitaban, es decir, la cárcel como oficina para seguir operando. Estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad. Con el número de reo impreso en sus camisolas, vestidos todos de caqui y con el pelo cortado a ras de cráneo, los 26 abordaron 11 aeronaves de la Defensa Nacional y una de la Marina, luego de pasar por una valla de fuerzas federales que parecía los despedían. Ninguno de ellos regresará a México. Fueron enviados a 5 destinos en Estados Unidos, donde cortes federales de aquel país los esperan con acusaciones que, de confirmarse, se traducirán en prisión de por vida. A Servando Gómez Martínez, la Tuta, por ejemplo, se le acusa en una corte de Nueva York. Abigail González Valencia, el Queenie, ya tiene audiencia programada en Washington para el 26 de agosto. Carlos Félix Gastelum, el Chavo Félix, será presentado ante una corte de California. Y así, cada uno, hasta sumar 26, todos tienen su cita. Y aunque el grupo contaba con orden de extradición, el gobierno de México los desterró. La decisión se tomó por interés nacional, dice el secretario Omar García Harfuch, porque algunos litigaban para ser trasladados a prisiones de baja seguridad y en otros casos había riesgo de fuga. Existían también litigios y recursos legales que buscaban su liberación anticipada, lo que, de haberse concretado, significaría un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas. Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, informó que ninguno de los 26 delincuentes entregados recibirán la pena de muerte, según acuerdo del Gobierno de México con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y sí, todos sabemos que desde las prisiones quienes están ahí siguen operando y siguen delinquiendo, pero que estos capos encarcelados en prisiones, muchos de ellos de máxima seguridad, siguieran mandando en sus grupos delictivos y esto fuera reconocido por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, es muy relevante. Las lluvias siguen dejando estragos en varios puntos del país. Hoy llovió durísimo en Ecatepec. Así se veía esta tarde la vía Morelos. Mire la fuerza del agua. En la colonia Almacigo se desgajó parte de un cerro y afectó a por lo menos una casa, una camioneta. En las faldas de la Sierra de Guadalupe, las corrientes de agua se llevaron todo lo que había a su paso. En Tulpetlac, el agua se llevó un repartidor. Sí, uno de estos repartidores por aplicación. Aquí vemos la imagen. Así el esfuerzo inmenso que hizo por no perder además su mercancía, con todo ese peso en la espalda, le estaba resultando imposible ponerse a salvo. Por fortuna, 2 personas lo ayudaron
a incorporarse y bueno, pues a salir de la corriente del agua. En San Andrés de la Cañada, la corriente de agua casi se lleva un tianguis. Mire cómo los comerciantes apenas rapidito alcanzaron a quitar sus cosas para no perderlo todo. Hubo quienes abandonaron la mercancía para ponerse a salvo y miren nada más la caída tremenda de este espectacular. Es el centro de Tlalnepantla. La lluvia derribó este espectacular en la colonia Benito Juárez y le cayó a un coche. Todo fue grabado. El momento de la caída fue grabado por la cámara de un automóvil. Esta estructura cayó sobre una camioneta y sobre la caja de un camión. Por fortuna, y a pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron lesionados. Y en la alcaldía Gustavo Amadero, miren nada más, es el norte de la Ciudad de México, coches varados en medio de la inundación en la colonia Zona Escolar. Y van a seguir las lluvias hoy, así que tómelo en cuenta. Hay alerta amarilla por lluvias y por viento, granizo. Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coajimalpa, Magdalena Contreras y Milpalta con especial atención. Pero los estragos de la tormenta de anoche en Ciudad Juárez, fíjese, dejaron este saldo. Es la colonia Franja Saralugo. Coches que fueron arrastrados por la corriente y así terminaron. Los vecinos afectados pues se organizaron, sacaron los coches del lodo y siguen avanzando en la limpieza. Pero déjeme ir a este caso terrible de crueldad animal. La historia empieza en mayo del año pasado, cuando Esmeralda Yarse se encontró con el cadáver de su perrita, Moni. Estaba en una jardinera frente a la casa de su vecina, identificada como Flor, de 77 años, esto en la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. Esmeralda había estado buscando a su perrita y bueno, pues lamentablemente la encontró en estas condiciones y mostró este video, que es prueba de que Flor, la vecina, se había llevado a la perrita. Todo esto llevó a que acudieran hasta ahí a discutir con ella y mire, cavaron y se encontraron, lamentablemente, sí, ahí estaba su perrita enterrada en la jardinera. Desde entonces a Flor se le conoció como la mataperros de Coyoacán. Bueno, pues ya hoy un juez la vinculó a proceso por crueldad animal. Va a llevar su proceso en libertad por su edad, pero afuera del juzgado un grupo de activistas acompañaron a Esmeralda, celebraron la resolución. Según los vecinos, durante décadas operó con un patrón igualito. Secuestraba primero y después mataba a las mascotas. Bueno, pero mire cómo reaccionó el alcalde de Piedras Negras, Coahuila. Es Jacobo Rodríguez, de Morena, y bueno, le preguntaron si las pruebas de antidoping que se hacen a los bomberos se las harían a él, y que se enoja. ¿Estaría usted dispuesto a someterse también a pruebas antidoping e informar a la ciudadanía de su resultado toxicológico para poner el ejemplo como primera autoridad? Nunca vienes a la mañanera y hoy vienes a quererme atacar de esa manera. No. O sea, ¿qué comportamiento has visto tú en mí para que tú pienses que yo ando drogado? ¿Por qué no le preguntas a Lorenzo? ¿Por qué no le preguntas a los regidores? Porque le estoy preguntando a usted, alcalde. Y un interno condenado por homicidio en el penal de Apizaco, Tlaxcala, identificado como Ventura, grabó un video para acusar al director del penal de usarlos como sicarios y ladrones. Y además dijo que les pedía cuotas. Y en Tlaxcala, yo y otras personas, el mismo director nos sacaba afuera a ejecutar robos de las gasolineras. La cuota era desde 3,000 hasta 15,000, a veces 20,000 pesos por quincena. Y ya lo quiso para la cuota porque era excesivo, entonces a todos nos traslada. A mí me traslada para acá y me amenaza que voy a ser colgado. Tengo el video donde el director del centro me está pidiendo que asesinemos al licenciado Arturo Núñez Díaz, el director general del estado de Tlaxcala. Yo estoy latente que en cualquier momento me van a colgar, me van a matar. Ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala separó del cargo al director Juan Antonio Martínez mientras se realizan las investigaciones. Por ahora hay un encargado temporal. El secretario de Seguridad de Tlaxcala, Alberto Perea, dijo que el director y otros 3 comandantes ya declaran voluntariamente ante la Fiscalía. Ese es el dicho de la persona. Sí, por supuesto. Es muy fácil decir, ¿verdad? Y inculpar a alguien
pero precisamente por eso en las investigaciones está. Ahora sí, hay que decirlo, si en un momento dado la persona privada de su libertad está mintiendo, se está conduciendo con falsedad, bueno, pues también le vendrán algunas sanciones. La gente que yo he puesto es de confianza. El gobierno de Tlaxcala dijo que va a brindar protección a la esposa y a las 2 hijas de este reo y van a investigar cómo es que tenía de entrada un celular adentro del penal. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 4 personas y a 13 compañías ligadas a un fraude de tiempos compartidos en Puerto Vallarta, Jalisco. Acusan que todo el esquema es controlado por el cártel Jalisco Nueva Generación y así es como operó este fraude desde 2012. El fraude empieza con una llamada telefónica o un correo electrónico. Generalmente, el objetivo son adultos mayores de Estados Unidos o Canadá que son dueños de tiempos compartidos en destinos como Puerto Vallarta, Jalisco. Los estafadores obtienen información de las víctimas a través de cómplices en complejos turísticos. Contactan a los propietarios bajo el disfraz de abogados o representantes de ventas de tiempos compartidos, viajes, bienes raíces o servicios financieros. La amabilidad y un muy buen inglés son clave para el engaño. Les ofrecen comprar, rentar o rescindir su tiempo compartido a cambio de una buena suma de dinero. En realidad, nunca hay un comprador o arrendador. Ya con el trato casi cerrado, les piden pagar cuotas, permisos o impuestos que no existen para, ahora sí, terminar la transacción. Las víctimas suelen enviar miles de dólares mediante transferencias bancarias a cuentas de banco y casas de bolsa mexicanas. Después de un pago, algo se complica con los trámites y se requiere más y más dinero. Entonces, llega una nueva estafa. Los defraudadores se hacen pasar por bufetes de abogados. Ofrecen iniciar procesos legales a nombre de la víctima para recuperar el dinero perdido, pero antes deben hacer un pago inicial. En otros casos, fingen ser funcionarios públicos. Acusan a las víctimas de hacer movimientos bancarios sospechosos, les cobran una multa y los amenazan con meterlos a prisión. Hoy el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 3 miembros de alto rango del cártel Jalisco Nueva Generación por orquestar estas estafas: Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro. El cuarto señalado es el empresario Michael Ibarra Díaz Jr., acusado de participar aprovechando sus conocimientos de contabilidad. También se sancionaron 13 empresas de Ibarra, empresas de ramos como agencias de viajes, inmobiliarias, operadoras turísticas y firmas de contadores. Bueno, ¿cuál es la sanción? Todos sus bienes en Estados Unidos van a quedar bloqueados y tendrán que ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Pero ojo, esta estafa no solo ocurre en Puerto Vallarta. En Chapala, el abogado Spencer McMullen lleva 12 años asesorando a ciudadanos estadounidenses y canadienses para que no caigan en estos engaños. No sabemos dónde están, sus nacionalidades, si están en Estados Unidos, si están en México. No sabemos dónde están. Y eso es el problema. Nadie quiere tomar cartas en el asunto. Víctimas canadienses hablan con la policía en Canadá y dicen, pues, ¿dónde están? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo los podemos localizar? ¿Quién tiene competencia para investigar los delitos? Necesitan colaboración internacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó anoche su alerta de viajes a México. Piden a sus ciudadanos extremar precauciones por terrorismo, delincuencia y secuestros. Estados Unidos pide no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas por la inseguridad, reconsiderar los viajes a Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora. En todos los casos deben extremarse precauciones y solo se salvan Campeche y Yucatán. Y en Ramos Arizpe, Coahuila, un tráiler con cerca de 2,000 gallinas se volcó en una curva. Iba a exceso de velocidad. Esto en el libramiento Óscar Flores Tapia y la carretera Saltillo-Monterrey. Así que, bueno, pues hubo quien aprovechó, ¿verdad?, para llevarse gallinas. El conductor, por fortuna, resultó ileso. Y Jacqueline Briones era una chica de solo 25 años que murió luego de someterse a una intervención estética en Monterrey. El fiscal de Nuevo León, Javier Flores, confirmó que era de Coahuila. Reveló que por el momento no hay detenidos, se desconoce la causa de muerte. El presunto médico que hizo el procedimiento, de nombre Sergio, fue a declarar y salió luego de la fiscalía. Y esta tarde catearon el inmueble, identificado como edificio médico de especialistas.
mismo que ya está asegurado. Pero fíjese, lo interesante es que usuarias de redes sociales acusaron a esta cuenta, Cirugías Estéticas Toque Divino, de organizar una tanda para financiar el procedimiento. ¿Cómo funciona? Bueno, para una lipoescultura con transferencia a glúteos, piden juntar a por lo menos 20 personas. Cada una debe de dar un enganche de 2,000 pesos y luego ir haciendo pagos semanales de 800 pesos durante 80 semanas. Los números se rifan, así que de pronto te toca rapidito, si no hasta dentro de unos meses tu cirugía, y ofrecen hacer una cirugía cada 3 semanas. El tema no es el proceso de financiamiento, que de pronto es muy creativo y les funciona. El problema es si los médicos están acreditados y capacitados, y por lo pronto pues ya este caso se investiga. El Colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos de Nuevo León publicó un comunicado, dijo que el procedimiento al que se sometió Jacqueline lo hicieron personas ajenas a su gremio e invitaron a verificar siempre las credenciales de médicos antes de someterse a estas operaciones. Y el próximo presidente de la Corte estuvo con diputados y así lo celebraron. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Cámara de Diputados recibió al futuro ministro presidente de la Suprema Corte. Se habló de Benito Juárez y su fugaz paso por la Corte y de la expectativa de que a partir del próximo 1 de septiembre se notarán los cambios de forma y fondo con un segundo ministro indígena al frente. Que la sociedad está ávida de cambio, está requiriendo acciones concretas que transformen la vida de las personas, de los colectivos, de las comunidades y de los pueblos. Esta Cámara fue la que inició la reforma judicial y estoy convencido que hicimos lo correcto. Hugo nunca hubiese sido ministro de la Corte si no hay esta reforma. Se detallaron los pendientes en el reconocimiento colectivo de los pueblos indígenas. Se adelantó que el salario de los ministros será recortado. Hemos revisado y todavía falta ajustar salarios. Vamos a ir a la baja. Tengan la confianza que no va a haber una contradicción entre austeridad y eficiencia. Vamos a poder hacer mucho con poco. Y ante las dudas de cómo será la autonomía del futuro Poder Judicial, el jefe de los morenistas en San Lázaro y el muy pronto ministro presidente, hoy celebraron sus coincidencias. Vas a enfrentar retos, intereses, persistencia de privilegios, presión de despachos jurídicos que tenían también puertas abiertas para sus negocios. Como poder autónomo, cuenta con nosotros, con su mayoría legislativa. Hoy fue la última sesión de la primera sala de la Suprema Corte que resolvía temas de materia civil y penal. Desaparece por la integración del nuevo Poder Judicial a partir de septiembre y los ministros que le integraban dieron un mensaje de despedida. Primero hablaron los 4 que ya se van y que ya no serán parte del Poder Judicial. Me llevo la alegría de haber coincidido con cientos de personas comprometidas en alcanzar un mejor porvenir para nuestro país. Durante muchos años la maquinaria funcionó. Parafraseando a Cerati, solo me resta decir gracias totales a todos ustedes. Me uno a los agradecimientos y solo me resta decir que verdaderamente para mí ha sido un privilegio. A pesar de los infundios y las calumnias, nos retiramos, algunos de nosotros, con la dignidad y la vocación intactos. Luego habló Loretta Ortiz, presidenta de la primera sala, que se queda en la Suprema Corte. Así cerramos un capítulo trascendente para dar paso a otro igualmente relevante, el de la legítima expectativa social de un poder judicial más democrático, accesible y comprometido con la justicia social. Y el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares, compareció en comisiones del Congreso, es parte del proceso para ser ratificado, e hizo este compromiso.
Combatiremos enérgicamente el uso del sistema financiero con fines ilícitos, así como las redes de corrupción que desvían recursos públicos o se enriquecen indebidamente a funcionarios particulares. La LUIF actuará con legalidad, imparcialidad y respeto a los principios constitucionales. No seremos un instrumento de persecución, sino una herramienta de justicia. Omar Reyes fue ratificado por unanimidad por el Pleno de la Comisión Permanente con el respaldo de todos los partidos. Esta tarde rindió protesta en la antigua sede del Senado. Y luego de la extinción del Coneval, esta mañana el INEGI publicó por primera vez el indicador de pobreza multidimensional. Y es una muy buena noticia, casi 14 millones de personas salieron de la pobreza moderada o extrema entre 2016 y 2024. 38.5 millones de personas en México estuvieron en pobreza el año pasado, esto es 3 de cada 10. Esa es la buena noticia. La mala es que hay un par de carencias sociales que aumentaron. Las personas que no tienen acceso a servicios de salud se duplicaron. Pasaron de 18.8 millones en 2016 a 44.5 millones en 2024, mientras que las personas que presentaron rezago educativo también aumentaron casi 2 millones en 8 años. 24.2 millones no terminaron sus estudios en la edad esperada. Le tengo más noticias. En junio de 2026 será presentada la primera flotilla piloto de Olinia, el mini vehículo eléctrico diseñado por mexicanos y financiado por el gobierno federal. El empresario y ex candidato a la gubernatura de Guerrero, Pedro Segura Valladares, fue detenido por delincuencia organizada. En la investigación del caso Ayotzinapa, es señalado de ser operador del grupo criminal Guerreros Unidos. Usuarios de scooters y bicicletas eléctricas protestaron en el Congreso de la Ciudad de México contra la propuesta de ley sobre movilidad. Despidieron al precandidato a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe Turbay, quien murió tras un ataque a balazos. El presidente Gustavo Petro no asistió al entierro a petición de la familia. Un miedo menos para la inmensa mayoría de los mexicanos. Cuando el gobierno decidió que desapareciera el Coneval y que sus funciones fueran tomadas por el INEGI, muchas personas se imaginaron que el INEGI iba a traicionar su historia. Muchos se imaginaron que se iba a perder una medición confiable de la pobreza, de esta pobreza que es multidimensional, de esta pobreza que es, en México, no solo de ingresos, sino de acceso a las condiciones. Hoy el informe que presenta el INEGI sí es de una disminución de la pobreza, pero yo creo que más importante, mucho más importante es que los datos siguen siendo comparables, que se usó la misma metodología, que se hicieron las cosas como debían ser. El INEGI no se traicionó y los mexicanos ganamos en muchísimos sentidos. Y échame la cámara. Hoy los senadores hicieron lo que tenían que hacer bien. Nombraron o ratificaron a Omar Reyes como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y a Mari Carmen Bonilla, que es un crack, que es una crack en el manejo de la deuda para la Subsecretaría de Hacienda. ¿Cómo ves, Paola? Lo veo bien, me parecen buenos perfiles, David, pero sobre todo veo muy bien la disminución de la pobreza, bien por cada uno de los 14 millones de mexicanos que salieron de la pobreza. Vamos al tema del sargazo, le hemos dado seguimiento en estos días. ¿Quién atiende esta crisis del sargazo en el Caribe? Bueno, pues prioritariamente la Marina, apoyada por el gobierno del estado, incluso empresarios, todo mundo coopera para evitar que esta alga pues llegue a las playas. Todo esfuerzo por detener la peste marrón en el Caribe mexicano parece insuficiente. Cuadrillas de trabajadores municipales laboran incansablemente recolectando sargazo en las playas de Quintana Roo. Se está limpiando la playa, lo que es la arena,
con gente, con personal, con carretillas, y entra un tractor o 2 tractores por ahí que son los que están levantando el sargazo, pero no nos damos abasto. Lo ideal es capturar la macroalga en mar abierto antes de que se convierta en un problema. En el mejor de los casos, parte de los parches de sargazo quedan atrapados en los 9.500 metros de barreras de contención instaladas frente a las playas más visitadas de Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum y Mahahual. La Secretaría de Marina mantiene acciones de monitoreo y recolección temprana de la peste marrón a bordo de 11 buques sargaceros costeros y el buque oceánico Natanz. El barco en donde estamos actualmente son 11 barcos de este tipo, buques sargaceros costeros, que son diseño y construcción netamente mexicana. El buque oceánico Natanz navega en alta mar y cuando localiza los florecimientos masivos de sargazo, activa sus bandas eléctricas ubicadas en la popa para jalarlo hacia el casco, donde marinos ya lo esperan para apilarlo con la ayuda de palas y trinches. El buque Natanz, dependiendo la cantidad de sargazo y condiciones meteorológicas, te puede recuperar hasta 250 toneladas de sargazo en un periodo de 12 hasta 14 horas. Al final de la jornada, las sargaceras y el buque oceánico regresan al puerto para descargar la macroalga con el fin de que sea enviada a los sitios de disposición final. ¿Cuáles son esos sitios de disposición final? ¿A dónde mandan ese sargazo? La Marina lo entrega a las autoridades municipales. Una parte se usa como fertilizante, como composta. Hay quien lo recicla, lo transforma en muchísimos productos, pero es muy poco el que se aprovecha. La mayoría termina como residuo combinado con la basura y es otra fuente de contaminación. Vamos con más noticias. Los 3 implicados en el homicidio de Fernandito fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro con la agravante de causar la muerte de un menor de edad. El FBI devolvió al gobierno de México un manuscrito firmado por Hernán Cortés en 1527. Se cree fue robado en la década de los 80 o 90. 26 migrantes africanos murieron durante el naufragio de una embarcación frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa. Y bueno, así llegamos al final. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado. Los espero mañana, recuerden, 8 de la mañana. Y por lo pronto, quédense con ¿Qué importa?